buenas tardes. Ahora lo que vamos a hacer es un problema de oxidorreducción en medio básico, o sea, en medio alcalino. ¿Ok? Vamos a ver cómo se tendría que equilibrar esta ecuación. Que siguiendo el método del ion electrón en medio alcalino, medio básico, podemos también balancear distintas ecuaciones, no específicamente esta. Bueno, en este caso debemos entender que el medio es alcalino, o sea, un pH alto, debido al grupo hidróxido o grupo OH que se encuentra en la ecuación química, ¿no? Esto le da la alcalinidad, o sea, si hay abundancia de grupos OH, le da la alcalinidad al medio, entonces es el medio básico y nosotros debemos equilibrar con grupos OH y también con moléculas de agua, ¿ok? Y no como en el medio ácido era con protones y moléculas de agua. En todo caso, nosotros tenemos que ya, como en el video anterior, hemos hecho disociar las especies. En todo caso, esta molécula de agua oxigenada, o también conocido como peróxido de hidrógeno, la escribimos como tal, ¿ok? Su especie no se disocia. O sea, generalmente los hidróxidos, mejor dicho, las bases, los ácidos y las sales tienen una disociación que vamos a suponer completa, ¿no? Acá mira, lo estoy poniendo. Acá sería cromo 3 más bueno, los grupos H, ¿no? Que en este caso serían 3, ¿ok? En aquí ponemos al cromato de sodio en su forma disociada. Acá ponemos al ion cromato que tendría una carga neta de 2 menos. Y acá la molécula de agua como tal. Acá tenemos que tener en cuenta cuáles especies sufren un cambio en su número de oxidación. Me voy a fijar yo. Primeramente me puedo dar cuenta que el cromo, acá hay otra especie, entonces acá hay un cambio en el número de oxidación, no sé cuál será, ahora lo vamos a saber. Y también en el peróxido de hidrógeno que pasa a agua. El átomo de oxígeno también tiene un cambio en el número de oxidación. ¿Cómo lo sé? Por esto. Yo puedo hacer la cuenta mentalmente o lo puedo escribir acá. Si yo quiero saber primeramente, empecemos con el ion cromato, ¿ok? El ion cromato. Ok, debemos saber que, bueno, en los iones, la suma de los estados de oxidación de los elementos que conforman al ion tiene que ser igual a la carga neta del ion, o sea, A-2. Acá el átomo de cromo no sé su valencia, pero lo podemos saber porque sabemos la del oxígeno, que son 4 átomos que tienen valencia 2 menos, ¿ok? En todo caso, el cromo tendría la siguiente valencia: de -2, le sumo, porque acá me da -8 y pasa al otro lado sumando, ¿no? Me da lo que sería +8. En todo caso, el estado de oxidación del cromo sería de +6, ¿ok? Del cromo. Ok, ahora para el anión, perdón, para la molécula de peróxido de hidrógeno. Yo siempre debo saber que el hidrógeno tiene una valencia positiva cuando está enlazado a átomos no metálicos. Y con los metálicos, bueno, tendría carga negativa. En todo caso, esta es una molécula que está formada por elementos no metálicos, entonces el hidrógeno va a tener una carga positiva. Como tengo 2, sería 2 por -1 más más los átomos, que son 2, por la de oxígeno, que no sé cuánto vale. No va a ser -2 porque esta es otra especie que se llama peróxido. En acá, como es una molécula, las moléculas en general, bueno, sí, las moléculas, la suma de sus estados de oxidación, o también dicho, de sus valencias, tiene que ser igual a 0, o sea, tener carga neutra. En todo caso, si yo despejo, me queda que la valencia del oxígeno va a ser, primero que todo, 0. Este 2 pasa al otro lado restando, -2, y acá este 2 está multiplicando, entonces sería sobre 2. O sea, sería básicamente
menos 2 sobre 2, que es menos 1. ¿Ok? Entonces, para un solo átomo de oxígeno se encuentra usando esta valencia que es de menos 1. ¿Ok? Bueno, en todo caso escribimos allá ahora las valencias de cada átomo. Para un átomo, recordemos, para un átomo de oxígeno es de menos 1. Y bueno, para la molécula de agua siempre va a ser menos 2, ¿no? Ahora el cromo causa más 3. O el hidróxido de cromo 3, ¿no? Y acá el anión, el cromato, va a tener estado de oxidación más 6. El elemento, o sea, perdón, el cromo es el que va a tener ese estado de oxidación. Vemos que acá, de acá a acá, ocurre lo que sería la oxidación. ¿Ok? Lo voy a escribir acá. Aquí ocurre lo que sería el proceso de oxidación, que sería como vimos en el video anterior. Perdón, como hice, o sea, hice una redox medio ácido en el video anterior, expliqué estas cosas. En la oxidación primero hay un cambio de número de oxidación. En la oxidación es el aumento. El aumento me indica que ha perdido electrones. Recordemos que los electrones tienen carga negativa y, bueno, si de 3 a 6 hay ¿cuántas unidades? 3, ¿no? Entonces se han perdido 3 electrones. Ahora, eso lo vas a poner después en las semireacciones de cada una. Ahora, lo que correspondería hacer o sea, para un átomo pasa de menos 1 a menos 2. En ese caso hay una reducción. Es decir, se han ganado electrones. ¿Ok? Ahora escribamos las semireacciones de cada especie que sufre el cambio en el número de oxidación. Voy a empezar con la oxidación. Con la oxidación. En todo caso, a ver, le voy a escribir en rojo. Ok, de cromo 3 más pasa al anión cromato. Ok. En todo caso, hay misma cantidad de átomos de cromo, entonces no es necesario que equilibre las masas. Claro que con las de agua es distinta, pero empecemos primero por los electrones. Identifiquemos cuántos electrones se han perdido en la oxidación. Si pasa de 3 a 6, ¿cuántos electrones se perdieron? 3. Entonces esos electrones los voy a poner en el lado de los productos. 3 electrones, ¿ok? Ahora acá equilibrar la cosa es con solo grupos OH y moléculas de agua. Yo voy a empezar con los grupos OH. Me fijo en las cargas, ¿ok? Acá tengo 3 cargas negativas y acá 2 cargas negativas. En total tengo 5 cargas negativas de este lado. Perdón, ese 5, ¿eh? Y en acá tengo 3 positivas. ¿Cuántos grupos OH debo agregar para que, si acá tengo 8 más y yo quiero que acá en cargas, acá me da menos 5, ¿no? ¿Cuántos grupos OH debo sumar, o cargas negativas, digámoslo así, para que se cumpla esta igualdad? ¿No? Perdón, puse 8, acá son 3. En todo caso, bueno, sería 8 los grupos OH que debo agregar, porque de esa forma, si yo agrego 8 cargas negativas, o sea, menos 8 más 3, menos 5, ¿no? Entonces ahí se igualan las cargas. Acá tendría que poner los grupos OH, ¿no? Que acá en todo caso serían 8. Ok, ahora las moléculas de agua. Porque si yo sé que al agregar 8 grupos OH, ¿qué pasa acá? ¿Acá hay átomos de hidrógeno? No. De oxígeno hay, pero tengo la mitad del lado de los productos y el doble de átomos de oxígeno, ¿no? En el lado de reactivos. Entonces yo voy a poner acá. Primero me fijo solamente en los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos necesito para que haya la misma cantidad? 8. Las moléculas de agua tienen 2 átomos de hidrógeno por cada una. Entonces yo escribo la molécula de agua, ¿no? Y pongo 4. Porque de esa forma tengo los hidrógenos balanceados. Y si yo hago eso, también se me equilibran los átomos de oxígeno, ¿no? Donde veo que acá tengo 4 más 4, 8, y del otro lado 8, los átomos de cromo están igual, y los átomos de hidrógeno también, y las cargas eléctricas de los reactivos y productos son iguales, entonces esta ecuación, que es la de oxidación, está equilibrada, ¿ok? Voy a escribirlo acá, que esta es la... O sea, acá ocurre la oxidación, ¿ok?
Voy a poner semi-reacción y ya no semi-ecuación. Pero es representamos lo mismo, semi-reacción de oxidación. Ok, ahora lo hacemos para la otra especie, que en todo caso es el ion, perdón, no ion, la molécula de peróxido de hidrógeno que pasa a agua. Bueno, en todo caso no hay misma cantidad de átomos de oxígeno. Voy a empezar entonces, o sea, es para esto identificar cuántos electrones se ganan. Porque la especie que sufre un cambio en el número de oxidación es justamente el oxígeno. Entonces, para un átomo es -1, en todo caso sería de -2. De -2, si el oxígeno siempre utiliza una molécula de agua, carga -2, como hay 2, sería -4. Entonces, de -2 a -4 ha habido una disminución en el número de oxidación, por tanto, se han ganado 2 electrones. Y esos electrones los pongo del lado de los reactivos, ¿ok? Ahora, en acá, yo agrego los grupos hidróxido para compensar las cargas eléctricas. De los reactivos tengo dos cargas negativas y de los productos no tengo nada. Entonces yo tendría que agregar 2 grupos OH. Pero claro, esto es medio engorroso. Porque sí, agregué lo que sería el grupo H que me compensa la carga, ¿no? De ambos lados. Pero acá tengo 4 átomos de hidrógeno, acá 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, y acá 2 de oxígeno, pero más esto me cambia el balance de las masas. En todo caso, puedo equilibrar con agua, ¿no? Nuevamente. En acá esto es identificando esto, pero ahora estamos agregando aguas para equilibrar toda la ecuación. Acá agregaría la molécula de agua. Y bueno, en acá pondría un 2. ¿Por qué? Porque de esta forma se me equilibra la semireacción de reducción. Acá tengo, si se dan cuenta, 2 átomos de hidrógeno más estos 4 serán 6 de los reactivos. Acá tengo 2 por 2, 4 más 2, 6. Y de oxígenos voy a tener igual que en los reactivos, 2 por 1, que sería 2 más 2, 4 grupos de 4 átomos de oxígeno. Acá también hay 4 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces tenemos la semireacción sí, de reducción equilibrada. Voy a escribir. Bueno, tenemos ambas, pero tenemos que saber que tenemos que plantear la ecuación iónica neta, donde tenemos que multiplicar ambas semireacciones o semiecuaciones por un valor que me iguale la cantidad de electrones para que se pueda balancear la ecuación. En todo caso, yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Miren, acá lo multiplicaría por ¿cuánto? Por 2. ¿No? De esta forma tengo 6 electrones arriba y acá abajo por 3. Así también tengo 6 electrones para esta parte. Entonces yo multiplico y pongo como corresponde en las especies todas. Le voy a poner en este color. Y bueno, en todo caso 2 por 8, ¿cuánto sería? 16. 16 grupos OH. Más, bueno, lo que serían los iones de cromo. 3 más. Son 2 átomos. Acá pondría ahora 3 por 2 me da 6 moléculas de agua. Ok, acá pondría los 6 electrones. 3 por 1 me dan 3 moléculas de peróxido de hidrógeno. Y bueno, del lado de los productos, ahora pondría 2 por 1, bueno, 2 iones cromato. Ok. Bueno, 6 electrones también. Acá nos vamos a dar cuenta de algo. Claro que los electrones se van a cancelar, pero también podemos ver que va a haber una cantidad que podemos también anular de moléculas de agua y grupos OH. Ahora lo vemos, a ver. 3 por 2 me da 6.
Acá en vez de poner 8 y 6 puedo poner directamente 14, pero igual lo voy a poner, ¿ok? Y acá, bueno, 6 grupos OH. Bueno, tenemos, esta es la ecuación iónica neta, todavía no. Tenemos que corregir algunas cosas, ¿ok? Primero los electrones se van a cancelar, ¿ok? Ahora las moléculas de agua, acá tenemos ¿cuánto? 14, ¿no? Y de este lado tenemos 6. Entonces esta la quitamos, ¿ok? La restamos con esta y nos queda 8 moléculas de agua. Y ahora con los grupos OH, 16 menos 6 tendría 10. Tenemos que restar, ¿no? Entonces acá en realidad tenemos que poner 10 moléculas de agua. Entonces realmente quedaría lo siguiente: 10 grupos OH, porque lo que importa son los electrones, lo demás, bueno, puede variar, pero tenemos que cancelar lo que hay de más, o mejor dicho, corregir lo que hay de más y lo que hay de menos. A ver, 10 grupos OH más, bueno, el cromo, más 3 de la molécula de peróxido, para darme lo que correspondería a ser los iones cromato, ¿no? Bueno, acá pondría las 8 moléculas de agua. Y bueno, ahora, a ver, primero obtuvimos lo que sería la ecuación iónica neta. Y tenemos que nosotros encontrar lo que sería la ecuación molecular con los datos que sacamos, ¿no? Entonces ahora pasemos a la ecuación iónica molecular. Perdón, ecuación molecular, que sería lo que tenemos en la ecuación. En todo caso, a ver, copio esto. Ok. A ver, de cromatos dice que tiene que haber 2, sí o sí. Entonces, podemos poner acá un 2, pero le voy a poner amarillo, perdón. De moléculas de agua tiene que haber 8. Ok. Y ahora de peróxido de hidrógeno tiene que haber 3. Bien. Y de cromos tiene que haber 2 y 10 grupos OH. Ok. Pero ¿cuál podemos elegir? Sí, el 2 no, porque acá tenemos 2 cromos, entonces tiene que haber igual cantidad de cromos. Entonces 3, 2, 2, 8. Veamos si está equilibrado. Tengo 3 de peróxido, perdón, 3 de hidrógeno, por 2, 6. Acá 2 por 3, 6, tenemos 12 átomos de hidrógeno, ¿no? De este lado. De este lado tenemos solamente 16. Ok, acá hay algo que falta. Veamos lo demás. De oxígeno tengo 6, 2 por 3, 6, también 12 de oxígeno. Y bueno, de acá tenemos 8 más 2 por 4 me da 8, 16 átomos de oxígeno. Ok, entonces, ok, acá vemos que hay un desbalance. Pero ¿qué es lo que debemos ver acá? Que falta oxígeno e hidrógeno, y es porque nos dice 10 grupos OH. Nosotros ¿cuántos tenemos acá? Tenemos 6 en total, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces debemos agregar los otros restantes, los 4 grupos OH, ¿no? Ok, pero esto está en forma iónica. ¿Cómo sería en la forma completa? Si nos damos cuenta, de los lados reactivos falta el sodio. En todo caso, la ecuación molecular finalmente quedaría de la siguiente forma. Quedaría 4 de hidróxido de sodio, porque faltan los, o sea, el sodio de este lado, ¿no? Porque en el lado de los productos hay, pero en los reactivos no. Y bueno, y ahí completaríamos. Más lo que ya hemos sacado antes, que serían las 3 moléculas de peróxido de hidrógeno, más bueno, 2 moles de el óxido de cromo 3, ¿no? Y bueno, para formar lo que sería la sal más agua, serían 2, ok.
acá pongo 12 R, porque si se dan cuenta también 2 por 2 de átomos de sodio son 4 y nosotros no teníamos nada del lado reactivo. Si pusimos un 4 porque también compensa el balance de los oxígenos que nos faltaban, porque teníamos 16 de un lado y el otro 12. Y había una diferencia de 4, entonces eso pertenecían a los grupos hidróxido y esto era lo que teníamos que cumplir en el lado reactivo para que podamos equilibrar todo esto, ¿no? Toda esta ecuación, porque nosotros ya balanceamos en la ecuación iónica neta a partir de las reacciones de oxidación y reducción. Bueno, acá pongo la molécula de agua y nos quedaría la siguiente forma, ¿no? 4, 3, 2, 2, 8. O sea, estos son los coeficientes, ¿no? De todas las especies. Ahora qué, pongamos las especies, o sea, los agentes oxidantes y que se reducen. En todo caso, yo voy a escribir acá que sabemos que el agente, en resumidas cuentas, el agente oxidante va a ser el que se reduce. Para nuestro caso, o sea, el agente oxidante permite la oxidación de otro y para hacer eso se reduce a sí mismo. En todo caso, si el agente oxidante es el que se reduce, ¿cuál sería la especie que debemos poner? Si nosotros identificamos anteriormente, en acá arriba, ¿no? Que la molécula de agua la molécula de peróxido de hidrógeno se redució a agua, entonces el agente oxidante va a ser el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Y ahora el agente reductor sería básicamente el que se reduce. Perdón, el que se oxida. Porque el agente reductor permite la reacción de otro oxidándose a sí mismo. En todo caso sería el que se oxida. Que sería la especie que conocemos como el ion cromo 3+. Porque pasa a cromo más 6 del anión que sería el cromato. Y bueno, aquí ya tendríamos la ecuación equilibrada. Y bueno, cualquier duda me preguntan y nada. Nos vemos. Chao.